El bar quedó en silencio absoluto en el preciso momento en que el vaso de cristal se hizo añicos contra el suelo de madera gastada. Cada cabeza se giró en una sincronía perfecta, como si una fuerza invisible hubiera detenido el tiempo mismo. La mesera, apenas con 21 años recién cumplidos, temblaba de pies a cabeza. Su camisa blanca, desgarrada por las manos rudas de un desconocido ebrio, permanecía completamente paralizada por la conmoción. Sus ojos cafés, normalmente llenos de calidez y esperanza, ahora reflejaban puro terror. Y entonces, antes de que cualquier persona presente pudiera siquiera pestañear o procesar lo que acababa de suceder, una silla chirrió con fuerza atravesando el piso de tablones viejos. Un hombre alto, imponente, cubierto completamente de tatuajes que contaban historias de una vida dura, con una chamarra de cuero negro marcada con el emblema inconfundible de los Hells Angels, se levantó lentamente desde la cabina del rincón más oscuro del establecimiento. El hombre tronó sus nudillos uno por uno, produciendo un sonido que resonó en el silencio tenso como pequeños truenos anunciando tormenta. Miró fijamente al sujeto que acababa de lastimar a la muchacha con una intensidad que podría derretir el acero, y pronunció con una voz baja pero absolutamente mortal, cargada de promesas peligrosas: «Elegiste el bar equivocado esta noche, hijo, y definitivamente elegiste a la chica equivocada». El reloj digital que colgaba sobre el mostrador principal parpadeaba marcando las horas pasada la medianoche, sus dígitos rojos proyectando una luz tenue y fantasmal a través de todo el bar sumido en penumbras. Lucy había estado trabajando turnos dobles durante semanas interminables, acumulando cada peso, cada moneda, cada billete arrugado que los clientes dejaban como propina, ahorrando absolutamente todo para poder pagar la colegiatura universitaria de su hermano menor. Era el tipo de muchacha que sonreía incluso cuando el agotamiento amenazaba con derribarla, que siempre decía con voz suave: «Está bien, no te preocupes». Incluso cuando la vida definitivamente no estaba bien. Incluso cuando cada día era una batalla por mantenerse a flote. El viejo bar ubicado en las afueras de Reno, Nevada, entre calles polvorientas y edificios deteriorados, no era exactamente el lugar más seguro del mundo para que una joven trabajara hasta altas horas de la madrugada, pero era todo lo que tenía. Era su única fuente de ingresos, su única esperanza de darle a su hermano la oportunidad que ella nunca tuvo. Los motociclistas que frecuentemente llegaban al lugar en sus Harley Davidson rugientes no eran personas malvadas, a pesar de lo que la sociedad pudiera pensar de ellos. Rudos por fuera, ciertamente, con sus chaquetas de cuero gastado, sus barbas espesas, sus cadenas y sus voces ásperas como papel de lija. Pero la mayoría trataba a Lucy con genuino respeto, incluso con cariño paternal. Algunos le dejaban propinas generosas, otros le preguntaban por sus estudios, por su familia, por sus sueños. Hasta aquella noche fatídica, Lucy se había sentido relativamente segura trabajando allí, protegida por aquellos hombres intimidantes que, paradójicamente, resultaban ser más caballeros que muchos hombres de traje y corbata, que frecuentaban bares más elegantes del centro de la ciudad. Pero el hombre que cruzó la puerta aquella noche no era de los alrededores. Era un forastero, alto, con ojos mezquinos que reflejaban pura maldad, borracho más allá de cualquier límite de control o razón. Su risa cortaba el aire a través de la música country que sonaba en la vieja rocola, como si fuera un cuchillo oxidado desgarrando tela. Caminaba con pasos torcidos, tambaleándose, chocando contra las mesas, empujando sillas sin ningún tipo de consideración. Llamó a Lucy a su mesa con gestos bruscos y exigentes, ordenando otra bebida con palabras tan arrastradas y confusas que apenas tenían sentido alguno. Ella mantuvo la calma como siempre lo hacía, como le había enseñado su madre antes de morir. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y aléjate rápidamente de los problemas. Lucy intentó servir la bebida y alejarse discretamente, con movimientos rápidos y eficientes, evitando el contacto visual prolongado, intentando ser invisible. Pero el hombre estiró su brazo con rapidez sorprendente para alguien tan ebrio y agarró su muñeca con fuerza brutal, dejando marcas rojas en su piel pálida. Sus dedos se cerraron como un tornillo de banco, apretando hasta hacerle daño. Entonces, sin ninguna advertencia, sin ninguna provocación, con una violencia casual y aterradora, rasgó el botón superior de la camisa blanca de Lucy y mostró una sonrisa repugnante, revelando dientes amarillentos. «Veamos quién puede salvarte ahora, preciosa», gruñó con voz pastosa, su aliento apestando a whisky barato y tabaco rancio. Durante un momento infinito, Lucy se quedó completamente congelada en el tiempo.
El tiempo mismo pareció detenerse por completo. Sus ojos marrones recorrieron desesperadamente el bar, buscando ayuda, buscando un rostro amigo, buscando cualquier señal de que alguien intervendría. Pero todos se habían quedado en silencio sepulcral, observando la escena con horror pero sin atreverse a moverse. El miedo paralizaba incluso a los clientes más corpulentos. El sujeto sonrió con mayor amplitud, pensando arrogantemente que nadie se atrevería a intervenir, que él podría hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero no había visto al grupo sentado en la esquina más oscura y apartada del establecimiento. 4 hombres vestidos completamente de cuero negro, sus chaquetas marcadas con calaveras envueltas en llamas y alas rojas, el símbolo temido y respetado de los Hells Angels. El más alto de todos ellos, un hombre al que llamaban Ryder, había estado observando a Lucy discretamente durante meses, no de manera espeluznante o inapropiada, sino como un hermano mayor protector, vigilando silenciosamente a alguien que le recordaba dolorosamente a una hermana que había perdido años atrás, a una vida que lamentaba profundamente, a errores que nunca podría reparar completamente. Ryder se levantó con movimientos deliberadamente lentos pero llenos de propósito. Sus botas de cuero desgastado resonaron contra el suelo como truenos distantes, anunciando tormenta inevitable. Los otros motociclistas lo siguieron inmediatamente, formando una pared humana intimidante. El bar entero contuvo la respiración colectivamente. «Acabas de cometer el peor error de tu miserable vida», declaró Ryder con voz baja pero perfectamente calmada, con ese tipo de calma que es infinitamente más aterradora que cualquier grito. El borracho soltó una carcajada que pretendía ser desafiante pero que salió temblorosa. «¿Qué vas a hacer tú, viejo?», se burló, aunque su voz traicionaba un atisbo de duda, de miedo comenzando a filtrarse a través de la neblina alcohólica. El puño de Ryder respondió por él. Un solo golpe, perfecto, preciso, devastador, un estruendo seco. El hombre cayó al suelo con tanta fuerza que incluso la rocola pareció brincar y quedarse en silencio súbitamente, como si hasta la música misma se hubiera asustado. Lucy jadeó audiblemente, llevando sus manos temblorosas a su boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos, inundando sus mejillas, no solamente por el miedo que todavía recorría su cuerpo en oleadas, sino por la pura conmoción de que finalmente alguien había dado la cara por ella. En todos sus años de trabajar en lugares difíciles, soportando comentarios groseros, miradas lascivas, manos que intentaban tocar donde no debían, nadie, absolutamente nadie había intervenido de esa manera. Siempre le habían dicho que se aguantara, que era parte del trabajo, que los clientes siempre tienen la razón. Pero esta vez fue diferente. Esta vez alguien dijo basta. Ryder se arrodilló junto a ella con movimientos sorprendentemente gentiles para un hombre tan grande e intimidante. Se quitó su pesada chamarra de cuero con el emblema de los Hells Angels bordado en la espalda y la colocó cuidadosamente sobre los hombros temblorosos de Lucy, envolviéndola en su calidez y protección. «Nadie te vuelve a tocar así», le dijo suavemente, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que transmitía absoluta sinceridad. «Nunca más. No mientras yo esté respirando. Te lo prometo». Su voz, normalmente áspera y autoritaria, sonaba ahora increíblemente paternal, protectora, llena de una ternura que muy pocas personas habían tenido el privilegio de escuchar. La policía llegó apenas unos minutos después, las sirenas perforando el silencio de la noche del desierto de Nevada. Ryder no opuso resistencia cuando los oficiales comenzaron a hacerle preguntas, formulario tras formulario. Les contó la verdad completa y sin adornos, palabra por palabra, exactamente como había sucedido. Las cámaras de seguridad del bar habían grabado absolutamente todo de todas maneras, desde todos los ángulos posibles. El agresor fue arrestado inmediatamente, esposado y llevado en la patrulla mientras mascullaba maldiciones incoherentes. Pero aquella noche cambió algo profundo en el interior de Lucy. Algo que ella no sabía que necesitaba ser salvado. Algo que había estado roto durante tanto tiempo, que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía estar completa. Algo fundamental se transformó en su percepción del mundo y de sí misma. Durante años, Lucy se había sentido invisible, insignificante, como si su existencia no importara realmente a nadie.
Trabajaba interminables horas, sonreía automáticamente, servía bebidas, limpiaba mesas y regresaba exhausta a su pequeño departamento donde vivía sola desde que su madre había fallecido. Se había convencido a sí misma de que así era como debía ser la vida, que ella no merecía más, que pedir ayuda o esperar que alguien se preocupara por ella era egoísta e irreal. Pero Ryder, este hombre grande y atemorizante cubierto de tatuajes que la sociedad juzgaba como criminal peligroso, le había mostrado que su seguridad importaba, que su dignidad tenía valor, que ella merecía ser protegida y respetada. Una semana después de aquel incidente que había quedado grabado en su memoria como si hubiera sucedido apenas momentos atrás, Lucy apareció en el taller mecánico de los Hells Angels, llevando en sus manos temblorosas una bolsa de papel café. Adentro había un pay casero de manzana que había horneado ella misma aquella mañana, levantándose antes del amanecer para asegurarse de que quedara perfecto. Había usado la receta de su abuela, la misma que solía hacer cuando Lucy era niña, y el mundo parecía un lugar seguro y lleno de magia. Ryder soltó una carcajada genuina cuando la vio aparecer tímidamente en la entrada del garaje lleno de motocicletas en diferentes etapas de reparación. «No tenías que hacer eso, muchacha», le dijo con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Pero Lucy insistió firmemente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Quería agradecerte, no solamente por lo que hiciste aquella noche, sino por recordarme que no soy invisible, por hacerme sentir que mi vida importa». Los hombres del club compartieron sonrisas discretas y miradas significativas entre ellos. Para ellos, que habían vivido toda su existencia siendo juzgados por la sociedad como monstruos sin corazón, como criminales sin redención posible, como desechos humanos que debían ser temidos y evitados, este simple gesto de gratitud sincera significaba más de lo que las palabras podrían expresar. El mundo los había etiquetado basándose únicamente en sus tatuajes, sus chaquetas de cuero, sus motocicletas ruidosas y su apariencia intimidante. Periódicos y noticieros los pintaban como pandilleros violentos, traficantes, delincuentes sin ningún rastro de humanidad. Pero aquella noche, cuando Lucy los necesitó desesperadamente, ellos habían sido sus protectores, sus guardianes, los ángeles que llegaron cuando todo parecía perdido. Y eso, pensó Ryder mientras mordía un pedazo del delicioso pay casero, eso hacía que todas las batallas que habían peleado valieran la pena. Con el paso del tiempo, Lucy se convirtió gradualmente en parte de la familia del club, algo que ninguno de ellos había anticipado pero que todos aceptaron con alegría genuina. Los motociclistas la llamaban cariñosamente Pequeño Ángel, un apodo que encajaba perfectamente con su personalidad dulce pero cada vez más fuerte. Ella comenzó a traer luz genuina a un lugar que durante tanto tiempo había estado sumido en oscuridad, culpa y remordimientos. Organizaba eventos de caridad con entusiasmo contagioso, repartiendo comida caliente a veteranos de guerra que vivían en las calles, ayudando a los motociclistas a encontrar un propósito más allá del caos que había definido sus vidas anteriores. Lucy les enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejores, para usar su fuerza intimidante para proteger a los débiles en lugar de causar más dolor en el mundo. Y Ryder, el hombre que una vez había vivido completamente consumido por la rabia y la violencia, encontró algo parecido a la redención en la bondad pura e inquebrantable de Lucy. Cada tatuaje que cubría sus brazos musculosos, cada uno de ellos marcando un error del pasado, un momento de violencia, una decisión de la cual se arrepentía, comenzaron a significar algo completamente diferente para él. Ya no eran símbolos de vergüenza que intentaba ocultar bajo mangas largas. Ahora representaban supervivencia contra todas las probabilidades, segundas oportunidades que muy pocos reciben, lealtad inquebrantable hacia aquellos que consideraba su familia verdadera. Ryder empezó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, algo que jamás había considerado antes. Comenzó a meditar temprano por las mañanas mientras el sol del desierto apenas asomaba en el horizonte. Leyó libros sobre manejo de la ira que Lucy le recomendaba con dulzura. Lentamente, dolorosamente, se estaba reconstruyendo a sí mismo en una mejor versión del hombre que alguna vez fue. Los otros miembros del club notaron el cambio en Ryder y comenzaron sus propias transformaciones personales. Miguel, el más joven del grupo con apenas 25 años, se inscribió en clases nocturnas para terminar su preparatoria, algo que había abandonado años atrás cuando cayó en las drogas y la delincuencia. Carlos, el mecánico del club cuyas manos podían reparar cualquier motor sin importar cuán dañado estuviera, comenzó a ofrecer clases gratuitas de mecánica a jóvenes en riesgo del vecindario, enseñándoles un oficio honesto que podría salvarlos de las pandillas que reclutaban agresivamente en las calles.
Tommy, el más viejo del grupo con 62 años y más cicatrices de las que podía contar, empezó a visitar escuelas primarias para hablar sobre las consecuencias de las malas decisiones, mostrando a los niños que el camino de la violencia solo lleva a prisión, hospitales o cementerios. Los meses pasaron transformándose en un año completo, y la vida de Lucy continuaba mejorando de maneras que ella nunca hubiera imaginado posibles. El club la ayudó a pagar la universidad de su hermano, insistiendo en que era lo menos que podían hacer. Le consiguieron un trabajo mejor en un restaurante familiar del centro, donde los dueños la trataban con respeto y dignidad. Le regalaron una motocicleta usada pero perfectamente funcional para que pudiera transportarse de manera segura y ya no tuviera que depender del autobús nocturno que paraba en zonas peligrosas. Lucy floreció de maneras hermosas. Su sonrisa, antes forzada y cansada, ahora brillaba con alegría auténtica. Comenzó a tomar clases de defensa personal en un gimnasio local, determinada a nunca más sentirse vulnerable e indefensa como aquella terrible noche. Se dejó crecer el cabello que antes mantenía siempre recogido en una cola de caballo práctica, pero sin personalidad. Empezó a usar ropa que realmente le gustaba en lugar de solo lo que era barato y funcional. Estaba descubriendo quién era realmente cuando no estaba constantemente en modo de supervivencia. Pero entonces, aproximadamente 14 meses después del incidente original, el mismo hombre que había atacado a Lucy regresó al pueblo después de cumplir su condena reducida en la cárcel del condado. Todo el mundo esperaba que la violencia estallara nuevamente. Los clientes regulares del bar comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Ryder en encontrarlo. Los oficiales de policía incrementaron sus patrullajes por la zona, anticipando problemas inevitables. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Pero esta vez, para sorpresa absoluta de todos los presentes, Lucy fue quien dio un paso adelante primero. Ya no era la muchacha asustada y temblorosa de aquella noche traumática. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con los hombros hacia atrás, con una confianza tranquila que irradiaba de cada poro de su ser. Se encontró cara a cara con su agresor en la calle principal del pueblo, frente a la farmacia donde él acababa de comprar cigarrillos. La gente se detuvo en las banquetas, observando con anticipación nerviosa, lista para intervenir o llamar a emergencias, pero Lucy simplemente lo miró directamente a los ojos sin pestañear, sin temblar, sin mostrar ni una pizca del miedo que él esperaba ver. «Ya no me asustas», le dijo con voz clara, fuerte, absolutamente firme. Porque los hombres verdaderos protegen a quienes son más vulnerables, y la verdadera fuerza no está en lastimar a otros, sino en perdonar y seguir adelante. Sus palabras cortaron el aire como espadas afiladas, cada sílaba cargada de verdad innegable. El hombre no pudo sostener su mirada. Sus ojos, antes llenos de arrogancia cruel y desprecio hacia todos, ahora mostraban algo parecido a la vergüenza, quizás incluso remordimiento. Abrió la boca como si quisiera decir algo, tal vez una disculpa que había practicado en su celda durante las noches largas e insomnes, pero las palabras se negaron a salir. Finalmente, después de un momento que pareció extenderse por una eternidad, simplemente dio media vuelta y se alejó caminando rápidamente, con pasos apresurados de alguien que huye de su propio reflejo en el espejo. Desapareció doblando la esquina y nunca más volvió a ser visto en ese pueblo polvoriento de Nevada. Ryder había estado parado silenciosamente detrás de Lucy durante todo el intercambio, apenas a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para permitirle tener su momento de empoderamiento personal. Sus brazos tatuados estaban cruzados sobre su amplio pecho. Su expresión mostraba un orgullo paternal tan intenso que brillaba en sus ojos normalmente duros como pedernal. No necesitaba hablar. No necesitaba hacer ningún gesto dramático. Sabía con absoluta certeza que Lucy ya había ganado la batalla más difícil de todas, la guerra que se libra dentro del propio corazón y mente. Había conquistado su miedo. Había reclamado su poder. Había transformado su trauma en fortaleza inquebrantable. Y eso, pensó Ryder con un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en lágrimas que un hombre como él jamás derramaría en público. Eso era lo más hermoso que jamás había presenciado. Cuando Lucy se dio vuelta para mirarlo, sus ojos cafés brillaban con lágrimas no de tristeza, sino de liberación total, de sanación profunda, de gratitud infinita. Ryder simplemente asintió con la cabeza una vez. Un pequeño movimiento que comunicaba volúmenes completos.
Ella corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, y por primera vez en décadas, desde antes de que el mundo lo convirtiera en el hombre duro e impenetrable que todos conocían, Ryder permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla curtida por el sol y marcada por cicatrices. La limpió rápidamente con el dorso de su mano callosa, esperando que nadie lo hubiera notado, pero Lucy lo había visto y eso hacía que el momento fuera aún más precioso y significativo. Mientras el sol del atardecer comenzaba a descender lentamente sobre el vasto desierto de Nevada, pintando el cielo de tonos naranjas, rosados y púrpuras que quitaban el aliento, Lucy se paró frente a la fila de motocicletas Harley Davidson, que brillaban bajo la luz dorada que se desvanecía gradualmente. Las máquinas estaban perfectamente alineadas como soldados orgullosos, cada una de ellas representando no solo un medio de transporte, sino una filosofía de vida. Una declaración de independencia, un símbolo de hermandad inquebrantable. Lucy sonrió con una serenidad que había tardado años en encontrar. Una paz interior que había parecido imposible de alcanzar durante tanto tiempo. «Me salvaste una vez, Ryder», dijo en voz baja pero clara, sus palabras flotando en el aire cálido del desierto, que comenzaba a enfriarse con la caída de la noche. El viento suave mecía su cabello castaño que ahora llevaba suelto y libre, muy diferente de la cola de caballo tensa y práctica de sus días como mesera asustada. Ryder, que estaba limpiando cuidadosamente el tanque de gasolina cromado de su motocicleta con un trapo suave, se detuvo y la miró con esos ojos azules que habían visto demasiada violencia, pero que ahora también habían presenciado redención verdadera. «No, muchacha», respondió con esa voz áspera pero ahora suavizada por años de crecimiento personal y sanación emocional. «Tú nos salvaste a nosotros. Nos mostraste que todavía hay bondad en este mundo cruel. Nos recordaste que nuestras acciones pueden construir en lugar de solo destruir. Nos diste una razón para ser mejores de lo que el mundo esperaba que fuéramos». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, como si cada una de ellas tuviera un peso sagrado. A veces, los héroes usan cuero desgastado y llevan cicatrices en lugar de capas brillantes y medallas relucientes. A veces, las personas que la sociedad teme más, a quienes los periódicos llaman monstruos y criminales sin posibilidad de cambio, son precisamente las que todavía creen firmemente en hacer lo correcto sin importar el costo personal. Lucy asintió lentamente, absorbiendo la profundidad de esas palabras, sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de su alma. Miró hacia el horizonte donde el sol finalmente tocaba las montañas distantes, creando siluetas dramáticas contra el cielo ardiente. Los cactus saguaros se erguían como centinelas antiguos, testigos silenciosos de innumerables historias de supervivencia y transformación en este desierto que era simultáneamente hermoso y despiadado, acogedor y mortal, dependiendo de cómo uno eligiera relacionarse con él. Y a veces, continuó Lucy, su voz ganando fuerza con cada palabra, el momento en que alguien intenta destruirte completamente es exactamente el mismo momento en que finalmente descubres tu verdadera fuerza. Cuando tocas fondo es cuando aprendes que puedes empujarte hacia arriba otra vez. Cuando todo parece perdido es cuando descubres de qué estás realmente hecho por dentro. Se abrazó a sí misma, sintiendo la calidez del aire del desierto en su piel, escuchando el sonido distante de los coyotes que comenzaban sus cantos nocturnos, sintiendo la presencia reconfortante de estos hombres que se habían convertido en su familia elegida. Ryder se acercó y colocó su mano grande y pesada sobre el hombro de Lucy en un gesto paternal que comunicaba protección, orgullo y amor incondicional sin necesidad de palabras adicionales. Los otros miembros del club comenzaron a reunirse alrededor de ellos, formando un círculo de hermandad que ahora incluía a esta joven mujer que había entrado en sus vidas cuando ellos más necesitaban recordar su propia humanidad. Miguel encendió una fogata en el barril de aceite que usaban para sus reuniones nocturnas. Carlos sacó su guitarra maltratada y comenzó a tocar suavemente una vieja canción country. Tommy abrió la nevera portátil y distribuyó refrescos fríos, respetando los votos de sobriedad que varios de ellos ahora mantenían religiosamente. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo cada vez más oscuro, como diamantes siendo colocados cuidadosamente en terciopelo negro, Lucy se dio cuenta de algo fundamental que cambiaría para siempre su comprensión del mundo y su lugar en él. La familia no siempre se define por lazos de sangre compartida o apellidos heredados.
A veces se define por las personas que aparecen cuando más las necesitas, que te defienden cuando no puedes defenderte, que creen en ti cuando has dejado de creer en ti misma, que te muestran que eres valiosa simplemente por existir. La verdadera familia son aquellos que eligen quedarse contigo a través de las tormentas más feroces, que celebran tus victorias como si fueran propias, que lloran tus derrotas y te ayudan a levantarte para intentarlo nuevamente. Y mientras el club de motociclistas, estos hombres marcados por la vida pero no derrotados por ella, compartían historias y risas alrededor del fuego danzante que proyectaba sombras móviles sobre sus rostros curtidos, Lucy supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No era el camino que había planeado, no era la vida que había imaginado cuando era niña soñando con su futuro. Pero era real, era suya. Y era infinitamente más preciosa porque había sido forjada en el fuego del sufrimiento y templada con el acero del perdón y la redención mutua.